Bueno, buenas noches para todos, espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos abarcando entonces el segundo encuentro sincrónico de esta asignatura de análisis financiero. Como siempre, preguntarles cómo les ha ido con la plataforma, los trabajos, el primer trabajo ya calificado desde la semana pasada. Felicitaciones, en realidad unos trabajos muy buenos, se nota el esfuerzo, se nota la dedicación. Me alegro mucho, de verdad que sí. Bueno, algunas fallas pues en términos de cálculos. Bueno, sí quiero ser enfática en una cosita, no se les vaya a olvidar muchachos, análisis vertical. Entonces, la proporcionalidad de cada rubro sobre un total global, sí vi algunas falencias en algunos trabajos y es que por ejemplo, en los pasivos, para hacer el análisis vertical, tomaron cada cuenta, pero sobre el total de pasivos más patrimonio. ¿Sí? Ojo, no, eso no se puede hacer, es sobre cada total. Entonces, los activos con el total de activos, los pasivos con el total de pasivos y el patrimonio, pues, con el total de patrimonio, ¿cierto? Entonces, ojo, sí hubieron varios que vi pues como con esa falencia, pero la que fue pues como muy repetitiva fue esa. Los demás, ya en términos de cada uno de los indicadores, en general estuvieron bien. ¿Qué otra cosa pude encontrar? No, en general bien los indicadores. Eso sí, algunos no hicieron análisis. Bueno, ahí sí no sé por qué, porque creo que el trabajo pues estuvo como muy específico, muy explícito, que se tenía que hacer un análisis puntual de los resultados. Bueno, algunos no lo hicieron, los demás y en realidad la gran mayoría los hicieron y los hicieron supremamente bien. Entonces, nada, esto más que decir pues como los aspectos negativos, no, muchísimo más los positivos, de verdad que muy buenos trabajos, muchas dudas que tuvieron durante su construcción, pues bueno, me preguntaron a tiempo, me escribieron al correo, las dudas que tenían, entonces nada, supremamente bien. Bueno, hoy vamos a abarcar el segundo tema, como bien por allá yo siempre les dejo pues como el videito de la unidad en términos del tema como cualitativo, entonces no me quiero centrar tan en el cualitativo, sino más bien entonces en un ejemplo así como hicimos hace 15 días, ¿cierto? Entonces, para esta entrega o la entrega que tienen pues esta semana puntualmente, entonces vamos a abarcar los indicadores de rentabilidad, las respectivas márgenes, el EBITDA, aunque el EBITDA es más que un indicador de rentabilidad, digamos, de operatividad, es decir, en términos del corto plazo, porque ahorita vamos a ver, pues, como en términos de como lo vamos a construir, ¿qué implica? Bueno, porque no recuerdo, yo creo que sí en la presentación de esta unidad, bien pueden ver que el EBITDA tiene dos formas de construirse, ¿cierto? Sin embargo, nosotros vamos a aplicar la primera, como bien ven aquí, puesto que pues primero es donde podemos conseguir más fácilmente la información. Y segundo, pues bueno, la otra forma tiene más fácil los indicadores para encontrarlos, la otra no es tan sencillo tener la información. Por acá me está diciendo una compañera que no se escucha. ¿Me confirman, porfa, los demás si me escuchan bien? Por acá perfectamente. Ok. Hola, ¿cómo estás? Profe, Hola. ¿cómo estás? Profe, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, te habla Guillermo. Discúlpame, te hago una pregunta antes de que sigas. Sí. Profe, con respecto a lo cualitativo, nos hiciste una pequeña observación pues, por esa parte. De pronto entendimos, conclusión era la explicación de lo cuantitativo, ¿sí? Y de pronto, entonces aquí, para este próximo que tenemos, la idea es hacerle conclusión a esos dos puntos cualitativos y obviamente la explicación al análisis del contable como tal.
Sí, es que más es, a ver, el aspecto cualitativo, pues de cierta forma casi que se explica solo, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes determinaron la empresa, los negocios que tiene, el aspecto, digamos, del entorno, cómo le afecta y lo hicieron muy bien, pero entonces los datos son los que de cierta forma, pues a ver, puede que de entrada yo ya trabaje con esos elementos y sepa qué significa cada cosa, pero la gran mayoría de ustedes probablemente no. Entonces sí es bueno que en ese análisis definieran un pedacito. Algunos lo hicieron por cada uno, unos lo hicieron en conclusión general, pues lo importante era que al menos definieran qué implicaba cada cosa, es decir, esos resultados, qué significaban. No, no, o sea, nosotros tú pues nos felicitaste por el análisis cuantitativo estuvo muy bien según lo que usted nos colocó. Me refiero a la conclusión de los dos temas cualitativos, que no sé por qué nos hizo observación ahí, ¿cierto? De pronto no concluimos bien los dos puntos, ¿o qué? Probablemente, sí, es que es imposible acordarme como todos, es que son como 23 trabajos. Pero, a ver, algunos, por ejemplo, los análisis los colocaron fue en la conclusión, otros daban una conclusión, digamos, muy subjetiva. No sé, digamos más alineada, por allá ustedes hicieron una introducción, ¿cierto? Entonces, lo que se espera del trabajo. Entonces, en esa conclusión, bueno, ¿se llegó o no? ¿Se evidenció eso o no se evidenció? Creo que va por ese lado. Si igual tienes duda, me recuerdas por el correo y pues bueno, te hago una retroalimentación pues como más profunda con respecto a ese punto porque les hice como la relevancia. Profe, no, discúlpame que es que me está llamando una compañera que no ha podido ingresar, ¿cierto? Entonces le estaba explicando más o menos cómo era. No, sí, profe, no hay necesidad de la retroalimentación, tranquila. De verdad que nosotros como grupito entendimos muy bien la situación y estamos haciendo todo lo posible para que este trabajo sea como tal, pues como usted realmente lo quiere. Ok, no, la verdad, lo que les dije al inicio, la verdad me sentí supremamente satisfecha porque muy buenos trabajos, en su gran mayoría. Es que puedo decir que de los 23, casi que 20, 21 trabajos súper buenos, ¿sí? Y los otros, pues, no voy a decir que malos, tuvieron pues unas falencias, pero sí se nota el esfuerzo en general de todos. Entonces, nada. Sí, así fue el principio, porque en serio que así lo pensé. Yo estoy completamente segura que los demás van a ser igual o mejores que el anterior. Entonces, nada, igual ya saben, pues bueno, yo sé que tú igual si tienes cualquier duda siempre me estás escribiendo, entonces no hay problema. De eso se trata, ¿cierto? Realmente. De hecho, ya que me acuerdo, y yo creo que fue Guillermo el que me escribió, los indicadores en el trabajo, yo ya lo organicé, porque tenían rentabilidad del activo y después tenían el RAN, y son el mismo indicador. De hecho, aquí Sí. ya lo organicé también para que no quedaran repetidos. Entonces, claro, el compañero me decía, pero bueno, ¿cuál es la diferencia de la rentabilidad del activo con el RAN? Y realmente son los mismos, ¿cierto? Entonces, nada, por allá yo ya lo quité del trabajo para que lo tengan presente. Entonces, nada más que en el tema cualitativo, pues de volver a explicar como qué son estos indicadores, yo creo que más fácil los voy a hacer y con los resultados más fácil, entonces vamos a identificar, pues, cómo impactan o qué implican cada uno en términos generales a la organización, ¿cierto? Tenemos entonces que esta rentabilidad del activo neto, tenemos la utilidad neta sobre los activos totales, ¿sí? Entonces, bueno, como siempre, nos vamos a mirar. Hasta el otro. Utilidad neta sobre... Que sí la pusimos a grabar. Sí, Bueno, muchas gracias. sobre activo total. Y nos vamos para el siguiente año. Ya voy a organizar el resto. Chicos, supremamente importante.
Todos los indicadores de rentabilidad me dan en porcentaje. Listo, todos, excepto el EBITDA. El EBITDA no, y el margen EBITDA sí. Profe, hagámoslo encima del trabajo de nosotros esta semana. Es que ya todo el mundo lo tenemos hecho. ¿Qué tal? No todos. No, gracias. Oh, Gracias. seguro. Yo estoy seguro que todos ya lo tenemos hecho. Y podemos Gracias. trabajar encima. Gracias, pero no. Simplemente corregimos. Que no creo Gracias, que haya pero que no. corregir. No sea malita. Gracias, Bueno, pero no. Esa promoción no me interesa. Listo, nos vamos para la utilidad del patrimonio. Tenemos utilidad neta sobre el patrimonio. Chicos, voy a hacer como los resultados y al final hacemos el análisis en general de los resultados. Listo, entonces lo mismo, utilidad neta, pero en vez de los activos va sobre el patrimonio. Chicos, hay algo muy puntual. Como podemos ver aquí, estos de cierta forma me están demostrando pues, cuánto rendimiento me puede estar generando, digamos, esos activos y versus ese patrimonio. Y ya sabemos también la implicación que tienen los activos y el patrimonio como tal dentro de la empresa, ¿cierto? Entonces tenemos que los activos es todo lo que la organización tiene, sin embargo, que puede estar representado en pasivos o patrimonio, ¿cierto? Es decir, esa parte de los activos o la debo o ya es mía. Entonces es muy importante tener eso presente, ¿cierto? Porque digamos que la rentabilidad del activo es supremamente interesante en términos de, bueno, cuánto se está generando a partir de los activos que se tienen en función de la organización, que ya sabemos que entonces hay una concentración en el corto plazo en términos de capital de trabajo, pero que también hay unos concentrados en el largo plazo, representados en propiedad, planta y equipo, ¿cierto? Entonces hay que entrar a mirar. Bueno, no voy a hacer el análisis hasta el final, pero sí es importante que vamos teniendo en cuenta este elemento. Listo, nos vamos para el ROE. Y se me perdió por acá el indicador. Un momento, por favor. Listo, me voy entonces. El ROE tiene una particularidad y es que tiene diferentes partes para hacerla. Es más, para construirlo, entonces, hola, por aquí alguien me está escribiendo. Mientras escribes voy a ir construyendo el indicador del ROE, que tiene pues como otra incidencia, es un poquito más largo. Ok, esta pantalla me dices. Ok. Listo, chicos, me voy a venir para acá, aunque yo ya lo tengo construido en otra parte. Esperen un minutico, me lo traigo más bien de aquí. Listo. Listo, yo tengo que 2009, 2008. El ROE tiene una palanca de mercado, la palanca operativa y la palanca financiera, ¿cierto? Pero que para construir cada una tiene pues unas implicaciones. Cuando hablamos de la palanca de mercado, hablamos de la utilidad neta sobre las ventas.
Entonces me vengo 2009, utilidad neta sobre, es este mismo, ventas. Voy a ir haciendo los dos al tiempo. Utilidad neta sobre, ventas. Hablamos de la palanca operativa de las ventas sobre los activos. Miren que aquí ya no me hablan de utilidades como tal, sino desde las ventas particularmente. Entonces, 2009, ventas sobre mi activo. Ventas sobre mi activo. Y hablamos de la última palanca financiera, los activos sobre mi patrimonio. Sobre mi patrimonio. Listo, aquí tengo las tres, digamos, las tres implicaciones de ese indicador. Al final, miren muchachos, multiplico los tres resultados y es bien interesante porque aquí debo determinar de cierta forma cuál palanca tuvo mayor incidencia para el resultado final. ¿Sí? Entonces, ahorita que nos vamos a hacer el análisis, determinamos qué sucedió aquí. Es decir, cuál palanca tuvo mayor incidencia, aunque de cierta forma vamos mirando que la palanca de mercado pues va teniendo mucha fuerza para apalancar el indicador hacia abajo, es decir, para que no sea mayor a 100, por ejemplo, pero ahorita entonces lo determinamos. Las márgenes, este es supremamente fácil. De hecho, estas márgenes, ¿dónde ya las habíamos determinado? ¿Quién me dice? Ave María, pero no todos. Donde de cierta forma ya habíamos visto estas márgenes. ¿Quién me dice? Y yo sé porque algunos en el trabajo de hecho me lo colocaron. Entonces de esos no están aquí hoy. Ojo, cuando yo hablo de las márgenes, miren muchachos, cada parte de la margen me dice utilidad bruta sobre las ventas, utilidad operativa sobre las ventas, utilidad antes de impuestos sobre las ventas. ¿Y dónde ya vimos ese tipo de análisis? Listo, en la guía, no, ¿en qué parte del trabajo? Bueno, me voy a venir a hacerlo. Vamos a ver si haciéndolo se acuerdan. Utilidad operativa sobre las ventas. En el análisis vertical, ya lo habíamos visto. De hecho, las márgenes es casi que el análisis vertical de cada margen, cómo impactó, qué tanto porcentaje determinó a partir de cada uno, es decir, de cada salida de dinero. Y estas, bueno, estas del ejemplo puntualmente me indican un comportamiento bien interesante. Vamos a ver por qué, más que todo en el año 2008. Porque, ojo, en el 2008, miren, tenemos, listo, empezamos con un casi 13%, para el margen operativo un negativo, por Dios, donde aquí nos dicen, mejor dicho, que en términos de
gastos de administración y ventas, esta empresa está desfasada, tiene demasiados gastos y de hecho tiene una pérdida operativa. Pero ¿qué pasó ahí en esa margen antes de impuesto? ¿Qué pasó para que yo como paso de un negativo en una margen o en una utilidad a algo positivo? ¿Qué sucedió allí? A ver, yo creo que están analizando para que me digan. Profe, lo arrojó positivo, ¿cierto? Sí, ¿y qué pasó ahí para que arrojara positivo? O mira, en el segundo año, casi me da negativo. ¿Y cómo pasé Exacto. de 0,6 a un 2,8? Simplemente menos por menos da más, ¿cierto? Entonces No, señor, le cambiaste el signo, no. no. Ojo, pues, que la respuesta está acá mismo. Ojo, muchachos, tuve un ingreso no operacional, Sí, sí, sí. ¿sí? Ojo, Ingresos. estas márgenes implican Nuevamente. el nivel de rentabilidad de cada una. Obviamente, cuando uno está analizando el estado de resultados, cada vez que uno baja y uno va analizando cada margen, pues obviamente uno que espera que el resultado de cada margen sea ¿qué? Pues menor, porque obviamente pues entre una y otra hay que salidas de dinero. Recordemos, cuando hablamos, por ejemplo, del margen bruto, ¿qué hay aquí? ¿O qué hay en este intermedio? Entonces hay el costo de las ventas, ¿cierto? Cuando hablamos de utilidad operacional, ¿qué hay en el intermedio? Gastos de administración y ventas. Cuando hablamos de utilidad antes de impuestos, hablamos de otros ingresos, pero también de otros egresos, acá porque no los tiene, ¿cierto? Pero también pudo haber pasado que así como hubieron otros ingresos, también pudieron haber egresos, ¿sí? Y en la última utilidad, ¿qué hay en el intermedio? Los impuestos. Entonces, miren chicos, que claro, en una medida que transcurre las márgenes, pues uno espera un nivel menor de rentabilidad, es lógico, es decir, pues obviamente entre cada una de esas márgenes hay salidas de dinero. Sin embargo, para este ejemplo en particular, entonces aquí sucedió algo en este margen antes de impuesto que de verdad fue lo que de cierta forma salvó el resultado de la compañía para esos periodos. Pero muchachos, no podemos estar esperando que una margen, perdón, que unos ingresos no operacionales nos salve la patria, ¿cierto? Es decir, eso entonces de entrada ya me está diciendo que esta empresa, si bien desde liquidez ya nos estábamos dando cuenta que no tiene las mejores condiciones, aquí en rentabilidad lo comprobamos. Ojo, bueno, ya voy a terminar con el Evita para que si hagamos un ejemplo pues de análisis como en términos generales. Listo, nos vamos para el EBITDA. Obviamente para hacer el margen pues necesitamos el resultado del EBITDA, obviamente. Tenemos entonces que para hacer este resultado de EBITDA hay dos formas de hacerlo. Esta que son los ingresos menos los costos y los gastos, digamos, efectuados pues en el periodo. O tenemos la utilidad operacional más el gasto de depreciación y más el gasto costo de amortización. Estos son los datos, de cierta forma, que les decía que no son tan fáciles de determinar. De cierta forma, el de depreciación, bueno, muchas veces sí es muy explícito en términos de los estados financieros, pero el de amortización no, y no es tan claro cuando, por ejemplo, nosotros en este caso estamos viendo los estados financieros de una forma tan subjetiva, por así decirlo, ¿cierto? Es decir, nosotros no estamos dentro de la organización, nosotros en términos de estos estados financieros no tenemos notas contables como para poder definir de qué proviene cada cosa, ¿cierto? Entonces, probablemente también de amortización, en las notas contables yo puedo ampliar esa información para poder hacer el indicador por medio de ese procedimiento, pero para este caso no, ¿cierto? Entonces, ¿qué es, digamos, lo más aceptable para nosotros? Hacerlo con el primer procedimiento.
Cuando uno está dentro de la organización, pues bueno, será mucho más fácil ejecutarlo con el procedimiento 2. Entonces, nada, este es el que entonces vamos a ejecutar porque bueno, ya ciertos, pues unos compañeros ya también me habían escrito de dónde sacaban la amortización, de dónde sacaban la depreciación. Entonces, nada, hay que tener presente pues que para este caso no se pueden hacer, ¿cierto? O al menos a través de esa información. Nos traemos entonces los ingresos operacionales, que sabemos que son las mismas que las ventas, ¿cierto? Costos y gastos operativos, esto es como devolverme, por eso de cierta forma les decía que esto más que un indicador de rentabilidad, es un indicador de operatividad, es decir, a partir de lo que yo tengo de mis costos y gastos, ¿cómo funciono? Entonces vamos a ver que aquí los resultados no son tan buenos y ya van a ver que aquí me va a tocar colocar un menos adelante porque me trajo el negativo y ya sabemos que estos están negativos es porque, ¿quién me dice? ¿Por qué se vienen negativos desde allá? Acá tenemos los gastos, tenemos gastos operativos, acá tenemos la suma, los voy a coger completos de una vez. Porque está restando, profe, ¿o no? Sí, señor, muy bien. Ojo, que eso es muy, muy importante tenerlo presente. Entonces, hay unos estados donde estos datos no están en negativo, pero se restan. Pero hay otros que ellos, por practicidad, ya de una vez lo ponen negativo para que en la fórmula sepan que se restan, ¿cierto? Se restan esos valores. Sin embargo, pues es importante tenerlo presente porque a veces se nos escapa tener en cuenta que los costos y gastos se le restan, ¿cierto? A los ingresos. Esa la tengo buena entonces, profe. La tenemos buena esa. Ah, vio, y usted con ganas, pues, de que No, hiciera, según no. el procedimiento que usted está haciendo, sí, así mismo lo hicimos. Está bien entonces. Listo. Nos vamos entonces con el margen EBITDA. Entonces, ojo, bueno, no, ahorita con el análisis lo vamos a hacer mejor para que podamos determinar bien qué sucede allí. Porque, ojo, de cierta forma, entonces, desde el EBITDA, como que vemos un buen resultado, pero hay que devolverse, es decir, hay que entrar a mirar los resultados también de todos los datos como tal, ¿cierto? Sin entrar a decir que bueno, que estamos supremamente bien, al menos pues para esta organización, porque ya sabemos que de milagro pues al final obtuvieron una utilidad, ¿cierto? Entonces eso es bueno tenerlo en cuenta. Entonces tenemos que el margen EBITDA es, bueno, el indicador es el EBITDA sobre las ventas. EBITDA sobre las ventas. Listo. Miren, de cierta forma, este resultado del EBITDA nos da muy bueno, nos da muy positivo, pero hay que entrar a mirar, pues que realmente, ay, bueno, no, yo ya sé qué hice mal, pero ya nos queda un minuto, entonces más bien voy a cerrar y volvemos a ingresar, ¿listo? O bueno, yo creo que ustedes se quedan, la que ingreso soy yo. Entonces ya nos vemos.